Hola, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre una noticia que quería hacer hace algunos días, pero que lamentablemente no he podido hacer porque, bueno, han ocurrido realmente muchos esos hechos que son noticiosos, que son importantes, y por lo mismo ha quedado un poco como un tema secundario. Pero es en razón de unas declaraciones que hizo el alcalde de Pudahuel, que es militante del Partido Socialista y es uno de los socialistas antiguos, también fue alcalde durante el periodo concertacionista, y que tienen que ver un poco con la relación que ha tenido el narcotráfico con las protestas que han ocurrido en Chile, que me parece que es bastante interesante. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que el alcalde de Pudahuel, y esto lo menciono porque él lo dijo con sus palabras y él es militante del Partido Socialista, no es alguien de derecha, sino que es alguien de izquierda, hizo las siguientes declaraciones que me parece que son interesantes. Está en una entrevista, habló de diversos temas, pero hizo unas declaraciones respecto al narcotráfico. Dice lo siguiente: los narcotraficantes hoy andan entregando, me arriesgo con lo que digo, plata para salir a protestar. O sea, esto se desbandó. Entonces, ¿por qué dice esto? Porque además de las críticas que hace el gobierno de Piñera con su gestión con respecto a las protestas, que todo esto en realidad está pasando casi a un segundo plano en razón del coronavirus, que de todas maneras la gente se está cuidando, etcétera, pero hay que tomar en cuenta que a veces siento que se está haciendo un pánico excesivo a veces por los medios para justificar ciertas medidas de carácter draconiano, autoritaria, como ha ocurrido en otros países, y está empezando a surgir un discurso bastante peligroso que intenta justificar un mayor control político sobre la población, mayor control estatal sobre la población, y todo eso justificado en razón del coronavirus. Ya vimos que en España, y lo vamos a ver más adelante, se está intentando, y afortunadamente la centro izquierda del Partido Socialista Español se negó, de justificar la expropiación de todos los medios de comunicación y de todo el sistema de salud con la excusa del coronavirus, pero en la práctica simplemente son excusas para empujar esas mismas políticas de carácter estatista y socialista que llevan empujando por tanto tiempo. Pero de todas maneras no nos desviemos del tema, estamos enfocándonos un poco más en el tema de este alcalde de Pudahuel que se llama Johnny Carrasco, el Partido Socialista, y que hizo estas declaraciones. Y posteriormente él se arrepintió un poco con el detalle de estas declaraciones y aclaró que está en contra del gobierno de Piñera, que él quiere que Piñera renuncie, y que no dice que todas las protestas en Chile estén asociadas al narcotráfico o que haya gente marchando pagada por el narcotráfico, sino que dice que en su comuna se observó esa situación y lo que hacían los narcotraficantes básicamente pagar a la gente por marchar, por hacer destrozos. La policía se tiene que enfocar en esos casos, no pueden atender otras situaciones y por lo tanto se enfocan en esa situación de conflicto. Y posteriormente, mientras eso ocurre, los narcotraficantes aprovechan de robar cantidades masivas de dinero, de equipamiento, etcétera, sin que la policía tenga tiempo de responder porque había disturbios por marcha. Y decía que eso era en su comuna, pero que él no creía que fuera así a nivel nacional para todos los casos, que encontraba que era absurdo que se dijera, por ejemplo, que todas las personas que marcharon en la marcha por la nueva constitución y la marcha feminista del 8 de marzo lo hubieran hecho por ese motivo. Y yo coincido en parte con él. Yo no creo que realmente todos y cada una de las personas sean algún vínculo necesariamente con el narcotráfico o con grupos extranjeros. Sería, yo creo, decirlo un poco absurdo. Pero lo que sí puedo creer es que en distintas partes del país, como el narcotráfico ha ido creciendo, los grupos violentos, hay algunos que están justamente pagados y lo vean como un trabajo por narcotraficantes, porque les conviene el negocio. ¿Y por qué digo esto? Porque no creo que sea la mayoría, pero sí hay grupos organizados que deben estar pagados, y esto es por los resultados que entregó justamente el mismo Estado con respecto a los delitos por respecto al narcotráfico, porque Jorge Abbott, que es fiscal nacional, entregó ciertos datos donde mostraba en noviembre del año 2019, cuando había una gran cantidad de protestas bastante violentas y desastres, lo que ocurrió respecto del narcotráfico, y informa lo siguiente: durante el periodo de estado de excepción, el número de saqueos subió en un 423% respecto al año 2018, mientras que el microtráfico cayó a 48%. Entonces observamos que el tráfico de drogas disminuyó a la vez que los saqueos en su momento aumentaron. Y esto es una tendencia que se ha visto posteriormente, que aunque ha aumentado nuevamente el tráfico de drogas a algunos niveles un poco más altos, sigue estando bajo a lo que había anteriormente. Y eso es que parece ser porque muchas de estas organizaciones criminales no es que se enfoquen en el narcotráfico porque les guste el narcotráfico per se, lo hacen porque creen que pueden ganar dinero, al final es un tema económico. Y han visto que con el nivel de ineficiencia policial y ejecutiva del Estado, y particularmente con el nivel alto de desórdenes que ha habido hasta el último tiempo, y que ahora ha parado un poco por el coronavirus, pero debería continuar en el futuro en algún momento,
es mucho más fácil ganar dinero y tal vez con cantidades más altas, saqueando, robando y quitando cantidades bastante altas de dinero de distintos negocios, como también de mercadería, y al final terminan ganando más que vendiendo droga en muchos casos, aunque lo siguen haciendo. Entonces al final es un tema económico, y yo creo que sí hay justamente algunos casos que habría que ver qué tan extendido es donde esto se aplica. Dudo que sea todo justamente asociado al narcotráfico. Yo creo que en parte también hay influencia de intereses políticos nacionales e internacionales sobre este tema, como también hay personas que marchan porque creen en las cosas que están marchando, y otros que simplemente les gusta causar desastre por causar, y otros que son criminales que aprovechan de saquear porque tienen la oportunidad. Pero algunos creo, tal como lo declara el alcalde socialista de Pudahuel, que están asociados al narcotráfico. Y esto no es un problema solo de esa comuna, podríamos decir, porque ya hemos visto el problema que se da con el narcotráfico respecto de otras temáticas. Ya en el pasado hubo una crisis política a comienzos del año 2019, donde se veían los vínculos que había entre el narcotráfico y el Partido Socialista, particularmente el caso de la municipalidad de San Ramón, donde su alcalde se sospechaba que tenía vínculo, a la vez de situaciones irregulares de muchos miembros del Partido Socialista, miembros de alto nivel, asociados al narcotráfico. Incluso el expresidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, reconoció que había evidencia que mostraba que hay militantes ligados al narcotráfico dentro del Partido Socialista y que era un problema interno fuerte. Incluso dentro de las primarias del Partido Socialista hubo acusaciones y problemas internos por el caso del narcotráfico. Entonces podríamos decir que no es una invención, como podrían decir algunos, no, es que la derecha está inventando estos temas. No, al contrario, el mismo Partido Socialista lo reconoce, y esto que le estoy diciendo de los saqueos y protestas en realidad financiadas por narcotraficantes para distraer a la policía y después hacer saqueos y robar, es algo que no lo dice alguien de derecha, lo dice un alcalde que es militante del Partido Socialista, es de los socialistas antiguos, y además ha sido alcalde en todo el periodo desde el regreso a la democracia. Entonces no podemos decir que es algo que invente la derecha. Y la pregunta es, ¿cuál es la solución a esto? Y yo, si soy sincero y lo he dicho en otros videos, creo que la guerra contra las drogas es una guerra que no se puede ganar y que no tiene sentido tampoco pelearla. A mí me encantaría que se hiciera la despenalización de numerosas drogas, y algunas drogas como la marihuana creo que deberían legalizarse, al igual que otras drogas creo que deberían eventualmente legalizarse todas. Yo ya lo he dicho en otros videos y sé que a muchos no les gusta esa postura, pero como punto intermedio, como no creo en esos cambios radicales, sino que a mí me gustan cambios culturales, podríamos decir graduales o intermedios, pero con ideales podríamos decir mucho más lejanos. Me gustaría que se pasara un sistema como el portugués, donde se quitó que fuera un crimen el consumo de todas las drogas, y de esa manera se saca el dinero que se gasta continuamente en la guerra contra las drogas, causando la muerte de gente inocente, de consumidores de drogas, también de aquellos que son carabineros de la policía que mueren en estos enfrentamientos con los carteles, y ese dinero pasa a verse como un tema de sanidad pública. Que el consumo de las drogas se vea más bien como un tema de una enfermedad que se puede tratar de manera justamente con la sanidad respectiva, en vez de verlo como un conflicto en el que mueren personas, no se puede ganar absolutamente nunca, y lo que vemos es que hace que surjan estas organizaciones criminales que después tienen otros crímenes asociados, como es homicidio, como es extorsión, secuestro en algunos casos, etcétera, y que además empiezan a corromper las distintas instituciones del país, mezclando justamente el narcotráfico con otras cosas. Como vemos aquí, esa lucha no ha servido. Con el tiempo la guerra contra el narcotráfico solo se va perdiendo y cada vez tiene mayor influencia, y vemos cómo cada vez influye más en la política. Yo sinceramente creo que esto se termina legalizando las drogas y pasando, podríamos decir, al tiro un sistema privado, y que ayude además a crear numerosos trabajos, que en estos momentos sería bastante necesario, que además incentivaría el turismo cuando se reactive internacionalmente el tema de los viajes. Y además podríamos quitar esta influencia perniciosa sobre el mundo político. La otra opción es que se siga con el sistema actual y digan, no, hay que pelear más contra las drogas y gastar más dinero, gastar que muera más gente, que mueran más carabineros, que haya más corrupción, y a poco no se pueda triunfar contra eso, como lo ha intentado hacer Estados Unidos de manera desastrosa sin lograr absolutamente nada, o es el caso de México también. O podemos tratar de tomar el camino más que hicieron los suizos o los portugueses o los holandeses y empezar a legalizar de manera progresiva y ver el tema como un problema de sanidad pública, y evitar de esa manera que mueran personas peleando y se corrompa el sistema entero por el dinero del narcotráfico.